Hoy Amazon eligió ser prepotente, sobre todo con nosotros, los lectores. ¿Por qué digo esto? Recientemente acabo de ver la maravillosa noticia de que Amazon va a remover la opción de poder descargar los libros que tú hayas comprado legalmente para que los puedas pasar a otro dispositivo electrónico, ya sea tu lector electrónico de Kobo, tu iPad. Ya no va a ser posible transferir tus libros digitales en formato USB a otros dispositivos. Entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros compremos un libro digital si al final nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queramos? Muchas personas, y con justa razón, se han indignado por esta nueva, se diría que es actualización, pero más que nada yo le diría desactualización. Porque, ok, es una opción que desde el principio los lectores, las personas que compramos libros digitales, teníamos esta opción y de repente que nos la rebaten, así como si nada, como de, ok, el 26 de febrero va a dejar de pasar. ¿Cómo por qué? Probablemente esto es un movimiento muy estúpido por parte de Amazon para tratar de erradicar la piratería, pero por como he visto en ciertos comentarios, creo que van a lograr el efecto contrario, porque muchas personas, sobre todo de Estados Unidos, están poniendo esta frase, muchas personas están comentando de, si la compra no es mía, entonces piratear no es robar. Los libros que tú compraste legalmente desde Amazon de manera digital, ya no los vas a poder pasar desde, por ejemplo, tu lector electrónico de otra marca que no sea Kindle, u otro dispositivo como puede ser en tu computadora, tu iPad o tu USB. Esto obviamente está indignando a muchos otros lectores que compran sus libros digitales desde Amazon y deciden pasarlos a su lector electrónico, en este caso, por ejemplo, digamos Kobo. Si les soy bien sincera al respecto, yo ni siquiera sabía que esta opción existía. Yo siempre pensé que, ok, si compras un libro digital de Amazon, tienes que tener un Kindle, o bueno, por lo menos tener la aplicación de Kindle para que lo puedas leer desde tu celular, desde tu iPad o lo que quieras. Yo no sabía que existía esa opción en la que podías descargar ese libro digital como si fuera un PDF cualquiera y pasarlo a tu computadora o a tu iPad o cualquier otro dispositivo hasta ahorita que apenas la van a quitar. Se me hace irónico y de muy mal gusto que Amazon haga este tipo de movimientos, y sobre todo porque Amazon en sus inicios era una librería en línea, era una tienda de libros en línea. Como por qué Amazon está empezando a tratar a sus lectores así. De por sí, cuando ordenas un libro físico desde Amazon, te llega de la chingada, te llega doblado, te llega maltratado. Ahora también lo que nos están quitando es esa opción de poder descargar los libros y pasarlos a cualquier otro dispositivo que queramos. Ojo, puedes seguir leyendo tus libros siempre y cuando tengas instalada la aplicación de Kindle. Ahí sí puedes leer los libros digitales que tengas. Supongo que esto lo están haciendo con la intención de querer erradicar la piratería, pero siempre hay maneras, ¿sabes? Siempre, en este tipo de cosas, siempre hay maneras de poder sacar copia de ello. Más que erradicar la piratería, yo creo que se están dando un balazo en el pie, porque están dejando de lado a esas personas que muy noblemente y de manera legal compran los libros digitales. He visto comentarios de gente en otros videos de YouTube hablando al respecto, que dicen que van a empezar a piratear sus libros. Los van a buscar en PDF, van a buscar otro lugar, todo mientras no sea en Amazon. Amazon, la verdad, y en general se está haciendo una empresa que no sé qué rayos les está pasando. Están haciendo esto con los libros. Probablemente es el sector que más están bastardizando. Así se siente. Por la forma en la que envían los libros físicos, a veces están rayados, a veces están doblados de la portada, y ahora nos están quitando esta opción de poder descargar los libros. También en un principio yo pensaba que esta noticia era más que nada exclusiva de Estados Unidos, porque honestamente no sé por qué, pero en Estados Unidos es donde más he visto que les restringen cosas. A partir de cierta fecha se va a quitar esto, a partir de cierta fecha vamos a eliminar esta aplicación, pero no, de hecho yo misma me fijé a ver si era cierto lo de este comunicado y al parecer sí, esto va a ser en todo el mundo. Me da la sensación de que ellos se adjudican el hecho de, ay, nosotros somos la biblioteca más grande, tenemos la variedad de libros más grande en todo el libro. Obviamente, si nosotros restringimos esta opción, las personas que son de Kobo van a venir a nosotros, van a tener que resignarse y comprar un Kindle y venirse con nosotros. Pero no, están logrando el efecto contrario. Ya he visto varias personas que están optando por comprar un Kobo y aparte
buscar otras páginas y comprar sus libros desde ahí. Digo, es que, a ver, no le encuentro el sentido. Me imagino que Amazon lo que no quiere es que una persona descargue el libro en formato de PDF y lo termine vendiendo. No niego que van a haber personas que sí hagan eso. No lo voy a negar. Creo que sí hay un tema muy amplio, un debate muy amplio en esto, porque, ok, yo compro un libro digital, es mío, yo le puedo hacer lo que yo quiera, pero creo que ya hay un límite cuando ya quieres sacar una retribución monetaria de ello. No niego que hayan personas que se dediquen a hacer esto, pero tampoco creo que sea ni siquiera el 50% de las personas que lo hagan. Es más, no creo ni que sea el 10% de las personas que hagan esto. Porque a mí la verdad, honestamente, vender PDFs de manera independiente se me hace una estupidez. Porque cualquier libro, cualquier título se puede conseguir fácilmente en Google. Lo puedes descargar de forma gratuita. ¿Quién diablos va a querer comprar un libro en PDF como por 10, 20 pesos? No sé, no, es que a mí se me hace muy estúpido comprar un libro en PDF a una persona independiente cuando fácil lo puedo encontrar en Google. Prefiero 1000 veces leer los libros desde Kindle de forma legal o comprarlo en físico, si es que el libro me gusta mucho. Ok, es que lo que Amazon quiere erradicar son a estas personas que piratean los libros, que es una minoría, me da la sensación de que es una minoría muy pequeña, versus las personas que tienen lectores electrónicos de otras marcas y compran sus libros, como he dicho, de manera legal y leen sus libros cómodamente desde su Kobo o cualquier otro libro electrónico, les están dando en la madre a estos, que son más que estos. Y de hecho, entiendo perfectamente a las personas que se van a ir a Kobo. ¿Por qué? Porque esos tipos de lectores electrónicos son infinitamente 1000 veces mejores que los de Kindle. He visto reseñas y le da muchísimas vueltas a cualquier Kindle de cualquier generación. Como digo, yo no sabía que esta opción existía anteriormente. Yo siempre pensé que si comprabas un libro digital tenías que tener el Kindle o como mínimo la aplicación de Kindle para que puedas leer tu libro electrónico. Incluso a mí, que yo nunca necesité esta opción, yo siento que me están limitando. Es como si a ti te quitaran algo que ya pagaste, ¿sabes? A ver, voy a poner un ejemplo muy estúpido. A ver, es como si, por ejemplo, yo qué sé, compraras un videojuego de Mortal Kombat, por ejemplo, y este videojuego viene incluido con 12 personajes. De estos 12 personajes, usualmente tú agarras 5, digámoslo así. Y de repente te llega la actualización en Xbox de, oye, a partir de tal fecha vamos a eliminar a este personaje del videojuego. Nada más uno. Nunca en la vida lo utilizaste. Pero ¿cómo chinga que te quiten algo que tú ya tenías? ¿Cómo por qué me vas a quitar algo que tú en un principio me diste? Con Amazon es lo mismo. ¿Por qué me quitas una opción que siempre has tenido? De alguna forma, no sé cómo, pero estas personas, los del corporativo de Amazon, piensan que es buena idea retirar esta opción. Yo no lo entiendo. Pero bueno, amigos, así las cosas. Si tú tienes un lector electrónico Kobo, desafortunadamente, ya después del 26, ya no vas a poder descargar tus libros, ya no vas a poder pasar tu libro digital a tu Kobo. Te vas a tener que ver forzado de cierta forma a comprarte un Kindle, pero como he visto, la mayoría de las personas no quieren hacer eso. Ya ni siquiera quieren a Kindle, ya ni siquiera quieren a Amazon en general. Como quiera, de todas formas, hay muchos otros lugares, hay muchas otras páginas que venden libros digitales de manera legal, donde tú sin problemas vas a poder seguir descargando tus libros y vas a poder seguir leyendo con total normalidad. El único problema aquí es que en Amazon era muchísimo más fácil encontrar el libro que tú querías y descargarlo. Pero pues desafortunadamente, sobre todo los que tienen el lector electrónico de Kobo, sí van a tener que batallar un poquito más para encontrar los títulos que quieren, porque ya no va a ser tan fácil ni tan cómodo como con Amazon. Con Amazon, como digo, es una de las librerías digitales más grandes del mundo. Ya nada más es cuestión de seguir buscando un poquito más. Y eso es lo malo, que muchas empresas están implementando esta estupidez de, como por ejemplo Netflix, que ellos hicieron la estupidez de te vamos a cobrar extra si usas nuestra plataforma en otro lugar que no sea tu casa. Güey, pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar mi cuenta de Netflix,
lo quiero usar con, no sé, en la casa de mis abuelos, en la casa de mis tíos. ¿Acaso yo no puedo utilizar mi cuenta de Netflix cuando yo vaya a casa de mis abuelos, a casa de mis tíos, a casa de mis amigos? ¿No puedo prestarle mi cuenta a un amigo? Aunque yo te esté pagando mes con mes, ¿no puedo hacer eso? ¿No tengo un derecho yo como consumidor? Es prácticamente casi lo mismo que lo que está haciendo Amazon. Ay, ya no vas a poder descargar el libro. El libro que nos compraste es que realmente no es 100% tuyo. ¿Sabes? Nada más lo puedes comprar y lo puedes usar con nosotros. Ya no vas a poder descargarlo, nada más lo vas a poder leer desde Kindle. Olvídate de querer prestarle el libro digital a alguien más, de querer pasárselo a tu amigo, lo que tú quieras. Ahí ya es un poquito más debatible, pero Netflix para mí me parece como ese niño chiflado, llorón, que es dueño del balón y apenas su equipo está perdiendo o juega un niño que no le cae bien o pasa algo sucede algo que no es como lo que él quiere. Ay, agarra el balón y se va. Así es como yo veo a Netflix y así tal cual es como yo estoy viendo a Amazon. Así es como se están poniendo de mamones. De momento, con toda y la indignación, me voy a quedar todavía con mi Kindle. No porque haya pasado esto, voy a tirar a la basura el Kindle que tengo. Por supuesto que no. Y hago especial énfasis en de momento, porque en cualquier momento, si hicieron esta estupidez, en cualquier momento pueden sacar otro tipo de actualización. Bueno, mejor dicho, desactualización. Los veo capaces de eliminar la opción de poder enviarte tus notas de Kindle. Los veo también muy capaces de que mientras estás leyendo en Kindle, te salte una publicidad. Terminas de leer 2 páginas de tu Kindle y te salta una publicidad de X marca y te lo tienes que comer. Te tienes que comer esa publicidad. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un extra para que no te salga esa publicidad y tú puedas leer cómodamente. Probablemente podrían, por ejemplo, de quitar esa opción de que ya no puedes comprar libros de forma individual. O sea, ya no puedes comprar, quiero X, Y, Z libro. Ya no los puedes comprar. Lo que tienes que hacer es comprar una mensualidad para que leas absolutamente todos los libros que tú quieras. Muchos van a pensar, ¿no? Oye, pero creo que es mejor, ¿no? Que el 100% de la librería de Amazon esté liberada y poder leerlo todo. Pues sí, pero no van a ser tus libros al 100%. En Spotify, tú puedes descargar las canciones que tú quieras, pero no te pertenecen. ¿Me doy a entender? Tienes que pagar una cierta mensualidad para que puedas escuchar las canciones que tú quieras una por una. Eso sí pagas. Si no pagas, tienes que amoldarte a las canciones que Spotify te va poniendo. No tienes derecho, bueno, sí tienes derecho a skipear, no tienes derecho como que a saltarte canciones, pero cierto número de intentos. Bueno, yo siento que así con Amazon va a ser igual. La librería va a estar 100% abierta, pero eso si pagas una cierta cantidad de dinero al mes. Cada vez Amazon nos está maltratando a nosotros como lectores. Es increíble que Amazon haya empezado como una librería en línea y nos estén tratando así. Pero bueno, espero que los que estén viendo este video hayan alcanzado a descargar todos sus libros. Probablemente hay otros casos de los que yo no estoy viendo. Por ejemplo, ahorita con esta actualización, lo primero que se me viene a la mente son aquellas personas que tienen un Kobo y que su principal recurso para descargar libros digitales era Amazon. Son los primeros que se me vienen a la mente que van a batallar con este tipo de cosas. Güey, es que yo estoy bien segura de que estos güeyes van a perder mucho dinero haciendo esto. Porque estoy segura de que también, o sea, ganan dinero por el Kindle, ¿verdad? Pero, ay Dios santo, bueno, mira, también imbéciles. Conclusión, están bien imbéciles. ¿Qué otros escenarios hay? ¿Cómo les está yendo a ustedes con esta desactualización de porquería? A mí más que nada me está indignando porque apenas ahorita me estoy enterando de que podía hacer eso. Espero que para cuando ya haya grabado este video muchos de ustedes hayan logrado pasar sus libros a su lector electrónico. Todos esos libros ya los hayan podido descargar a sus USBs porque son sus libros, les pertenecen. Al parecer para Amazon esto es totalmente diferente. Los libros realmente no nos pertenecen del todo. No podemos hacer lo que queramos. Ellos piensan... Ellos han de pensar de que cada vez que una persona descarga de esa manera sus libros para pasarlo a su USB, ellos han de pensar de, esta persona está ganando millones a costa de nosotros, por eso tenemos que quitar esta opción. O sea, ¿te imaginas a tipo, no sé, Pedrito de que, voy a descargar este libro para leerlo en mi Kobo?
Y por detrás Amazon de que esta persona nos está quitando dinero, esta persona se está volviendo millonaria a costa de nosotros, tenemos que detener la piratería. Pues eso, yo me los imagino. Ay, no. Pero bueno, amigos, hasta aquí, ahora sí, hasta aquí mi queja con esta asquerosa y tacaña desactualización. Díganme ustedes qué piensan al respecto, por favor. Díganme ustedes, de hecho, cómo es que van a batallar a partir de ahora con esta opción. ¿Qué es lo que van a hacer? Si antes tenían un Kindle, ahora se van a pasar a Kobo, o si ustedes, de hecho, tienen un Kobo, pero van a decidir o es lo más conveniente para ustedes pasarse a Kindle. Cada vez más Amazon es como que la opción menos elegible para un lector, tanto para libros físicos y ahora para libros digitales. Se están luciendo en eso. Si lo que quieren es chingarse en el aspecto de la venta de libros, lo están haciendo excelente. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias por ver y nos vemos a la otra. Me encanta que cuando Blacky me nota como que molesta o enojada se acerca conmigo. Ay, creo que ya va a ser como el tercer video seguido que sale ella. Y lights de fondo también.